Que el Señor le bendiga, amada hermana. Una vez más estamos conectadas por medio de este enlace para poder seguir estudiando la palabra del Señor. Y qué lindo realmente es que podamos abrir nuestra Biblia y poder aprender siempre lo que Dios nos quiere mostrar cada día. Vamos a encomendar este tiempo en las manos del Señor. Muchas gracias, Padre amado, por la vida, por la salud. Gracias por sus bendiciones. Queremos, Señor, que usted nos muestre por medio de su palabra las enseñanzas que tiene para nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, gracias al Señor porque pudimos terminar el estudio, la presencia de Dios en medio del desierto. Y ahora vamos a empezar un nuevo estudio que seguramente usted puede que ya lo conozca y ya lo sepa de memoria, pero sin embargo siempre Dios nos quiere mostrar algo nuevo en su palabra. Y quiero mostrarles aquí una regla y quiero preguntarle, ¿para qué sirve la regla? La regla sirve para sacar la medida exacta, ¿no es cierto? Es una forma de cómo poner un límite a ciertas cosas para no salirse de los márgenes, hablando de la escritura dentro de un cuaderno, ¿no? O sacar una medida exacta, como dijimos anteriormente. Y pensando en esta palabra, en las reglas, podemos pensar también en los mandamientos, ¿ya? Y ese es el tema que vamos a estar viendo. Los mandamientos. ¿Qué son los mandamientos? Los mandamientos es una forma de cómo Dios quiere revelarse a su pueblo. Y también no solo revelarse, sino regular la conducta humana. A través de los 10 mandamientos, nosotros podemos saber quién es Dios en realidad. Si nosotros recordamos un momento, en Éxodo capítulo 19, vemos acá de que ese es el capítulo introductorio a lo que Dios le dio al pueblo de Israel en el capítulo 20, cuando se revela a través de los mandamientos, ¿no? Le da órdenes. Y si usted puede acompañarme ahí en Éxodo capítulo 19, podemos ver de que el pueblo de Israel ya había salido hacían 3 meses de Egipto. Dice el versículo 1, en el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mismo día llegaron al desierto de Sinaí. 3 meses después de que habían salido de Egipto, llegaron al desierto de Sinaí. Y ese fue el lugar en el cual Dios le dio los mandamientos a través del gran líder Moisés. Entonces, ¿por qué le dio los mandamientos? ¿No? ¿Por qué fue que Dios los hizo detenerse en ese lugar para darle esas normas de conducta, esas reglas espirituales? ¿Por qué? Porque Dios quería revelarse a sí mismo. Dios quería que ellos estén seguros quién era que los había sacado de Egipto. Dios quería que ellos realmente lo conocieran en esencia, ¿no? Recordemos que en Egipto, el lugar en el cual el pueblo de Israel había salido, era un lugar donde tenían muchos dioses. Es más, todo era Dios. Es más, hasta el mismo faraón era considerado un dios. Entonces era gente muy pagana, ¿no? Y seguramente esto era algo que estaba, ¿no?, dentro ya del pueblo de Israel, porque habían estado 400 años, imagínense, ¿no?, en Egipto. Entonces Dios quería revelarle que Él es el único Dios vivo y verdadero, el Dios de todos los dioses habidos y por haber, ¿no? Por ejemplo, cuando Dios los sacó al pueblo de Israel de Egipto, lo hizo a través de unas 10 plagas, ¿no?, que envió. Y si ustedes se dan cuenta, las primeras plagas también intentaron hacer lo mismo los adivinos, los brujos que estaban ahí, ¿no?, en ese lugar, los magos que estaban en ese lugar de Egipto. Sin embargo, Dios prevaleció, porque Dios es el Dios por sobre todas las cosas y en todo el universo. Dios es el único Dios vivo y verdadero, ¿ya? Dios entonces quería normar
y proteger a su pueblo de Israel, así como también Él quiere normar y protegerle a usted y a mí. Por eso fue que Él le dio sus estatutos. Si nosotros estudiamos esta palabra mandamientos un poco más a profundidad, vamos a descubrir de que la palabra mandamiento quiere decir que es un conjunto de leyes, ¿ya? Un conjunto de leyes con principios que norman la conducta espiritual y la ética del ser humano, ¿ya? Los sinónimos de la palabra mandamiento, los sinónimos significa precepto, orden, mandato, disposición, prescripción, tablas de la ley o decálogo, ¿no? Decálogo, que vienen de 10, ¿ya? Las raíces de la palabra mandamiento, las raíces latinas, significan, por ejemplo, orden de un superior a su subordinado, ¿no? Vamos a ver, ¿cuáles son estas raíces? Manus, que significa mano. Dare, que significa dar. Y miento, que significa instrumento, medio o resultado. Entonces, Dios le dio al pueblo de Israel órdenes, instrumentos y medios para que ellos a través de esos mandamientos puedan regular su conducta humana y también acercarse a Dios y depender completamente de Dios y adorar a ese Dios vivo y verdadero. Y como ya vimos anteriormente, el pueblo de Israel estaba saliendo de un pueblo pagano. Dios quería manifestarse a ellos para que ellos conocieran que solamente había un Dios vivo y verdadero al cual tenían que adorar. Y así también, Dios es el mismo de ayer y por los siglos. Y Dios es el único Dios vivo y verdadero que quiere reinar en su corazón, que quiere recibir toda la gloria y toda la honra de parte suya y de parte mía. Muy bien, me encanta cómo el hermano Juan Cruz, el autor del libro El forastero del camino de Maús, lo enfoca esta figura, estos ejemplos que vamos a ver, ¿ya? Ahí, si usted me acompaña, hay 3 figuras que vamos a ver en este devocional. Dice el versículo 10 del capítulo 19 de Éxodo: y Jehová dijo a Moisés: ve al pueblo y santifícalos hoy y mañana, y laven sus vestidos. ¿Ya? Dios le da una figura aquí, ¿no? Un visual, una forma de cómo poder expresarle para que ellos se den cuenta de su condición. El pueblo de Israel tenía que ser consciente de que no tenía que contaminarse con el pecado, ¿no? Que tenía que estar, tenía que ser una nación santa, un pueblo escogido por Dios. Si usted recuerda, en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9, dice: vosotros sois linaje escogido, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Quiénes? Nosotros, que hemos sido alcanzados por la salvación. También somos esa nación santa, ese pueblo adquirido por Dios. Y por eso fue que Dios desde un principio le dijo: ve al pueblo, santifícalo hoy y mañana y laven sus vestidos. ¿Por qué? Porque Dios quería hacerle ver de que ellos no tenían que contaminarse con el pecado, con el paganismo. ¿No es cierto? Muy bien, esa es la primera figura entonces. La segunda figura la vemos en Éxodo capítulo 19, versículo 12. Y dice así: y señalarás el término al pueblo en derredor, diciendo: guardaos, no subáis al monte ni toquéis sus límites. Cualquiera que tocare el monte, seguro morirá. Dios quería enseñarle al pueblo
de que hay un límite entre Dios y el hombre. ¿Por qué hay un límite de separación? Por causa del pecado. Por causa del pecado. En la Biblia, en Romanos capítulo 5, acompáñeme usted ahí, dice así, 5:12, dice: por tanto, como el pecado entró al mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Dios sabía de que había esta separación y quería hacérsela recordar al pueblo de Israel, ¿no? Sabemos nosotros que ya había pecado en el mundo por causa de la desobediencia de Adán y Eva. Y Romanos 3:23 dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, Dios quería mostrarles que hay un límite de separación entre el hombre y Dios por causa del pecado. El versículo 13 de Romanos 5 dice: pues ante la ley había pecado en el mundo, porque donde no hay ley no se inculpa de pecado, ¿no? La ley que Dios le iba a revelar más adelante era una forma en la cual el hombre iba a poder ver su pecado, la maldad que había en su corazón. Y aquí yo tengo un espejo. ¿Para qué sirve el espejo? Sirve para poder ver lo malo que hay en nuestro rostro y donde nosotros no podemos verlo a simple vista, ¿no? Aquí yo me veo esto, me doy cuenta que tengo una mancha. Pero ¿qué pasa si yo intento limpiarme con este espejo? Miren, peor, ¿no? Empeoró la mancha. Así también la ley, que era el espejo que Dios le iba a dar para que el pueblo de Israel vea su condición de pecador, para que usted y yo también un día veamos nuestra condición de pecador, no podía hacer nada, no podía limpiar el pecado, pero sí era una forma de cómo podía hacer ver el pecado, de cómo la ley puede hacernos ver que estamos en esa condición humana. Y saben, por eso fue que Cristo Jesús murió por esos pecados. Dice Hebreos 9:22, sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. Si Cristo no hubiera derramado su sangre en la cruz del Calvario, no hubiera perdón de pecados. Entonces Cristo Jesús, el Hijo perfecto de Dios, es el único que puede reconciliarnos con el Padre. Mientras tanto, la ley simplemente nos muestra nuestra condición de pecadores. Muy interesante, ¿no? Hay un límite de separación entre Dios y el hombre por causa del pecado. Pero veamos lo que dice Éxodo 19:16, y esta es la tercera figura. Aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos y espesa nube sobre el monte y sonido de bocina muy fuerte, y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Otra figura que podemos ver acá. Dios quería mostrarse al pueblo de Israel como ese Dios grande y temible. Y si nosotros vemos en Deuteronomio, él mismo lo declara, Deuteronomio 10:17, dice: porque Jehová vuestro Dios es Dios de los dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace excepción de personas ni toma cohecho. Dios es el Dios grande y temible. Y eso lo pudo experimentar Isaías, ¿no? El profeta Isaías, si nosotros vemos en el capítulo 6 de Isaías, él pudo decir: entonces dije, ay de mí que soy hombre muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto los ojos del rey Jehová de los ejércitos. Y tocando sobre él mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado, ¿no?
Dios tomó un carbón encendido y lo puso en la boca. Es un símbolo de cómo Dios purifica la vida del ser humano, porque Dios es un fuego consumidor. Entonces es interesante cuando vemos así, de esta forma, cómo es Dios y quién es Dios. Dios es un Dios grande y temible, pero que está ahí, accesible para cada uno de nosotros, que se interesa por cada uno de nosotros, que se interesa por la humanidad, que se interesa por usted y por mí. Y Él quiere que usted viva una vida en completa comunión con Él y que también esa vida pueda ser reflejada, ¿no? A través de una conducta moral que pueda ser de ejemplo para las demás personas. Dice Santiago 2:10, y este es el versículo que quiero que memoricemos. Cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todo. Los mandamientos era la forma de cómo Dios quería revelarse al pueblo de Israel, que ellos conocieran que solamente hay un Dios vivo y verdadero. Y en el siguiente devocional vamos a estudiar en sí el primer mandamiento. Pero sin embargo, los mandamientos no podían limpiar la condición del ser humano, simplemente podían mostrarle, ¿no?, cuál era su condición. Que Dios nos ayude, que Dios nos bendiga. Recuerde, mi hermana, que hay muchas personas que están en esta condición, tratando quizás de cumplir normas, de guardar mandamientos, pero ninguna de estas cosas son suficientes. Dios quiere que el hombre, que toda persona sepa de que es pecador, de que hay un límite de separación por causa del pecado y de que ese Dios es un Dios grande y temible, es un Dios santo que aborrece el pecado, pero al mismo tiempo es un Dios que busca a las personas, que les ama y quiere restaurarle por medio de su Hijo Jesucristo. Que Dios le ayude para que usted pueda compartir esa noticia de salvación. Y si de repente no ha tenido un encuentro personal con el Señor Jesús, usted pueda reconocer de que ha pecado, de que es un pecado y que necesita ese perdón. Hebreos 9:25 dice: sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Solo Cristo Jesús puede perdonar pecados y puede darnos una nueva vida. Que Dios nos ayude, que Dios nos bendiga. Nos vemos en el siguiente devocional.